llamo Leticia, vivo en Barcelona y tengo dos hijos, Melody y Ney, que ahora tienen 6 años y 4 años. Bueno, y hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia en relación a mis partos, al parto con Ney y al parto de Ney. Yo la tuve a Mel con 37 años y bueno, allí en Barcelona tuve la suerte de ir a un grupo de mamás donde pude escuchar las experiencias de muchas mamás que habían tenido partos en hospitales y partos también domiciliarios. Y por la información que yo tuve, por todo lo que leí, por todas también las charlas a las que fui, yo quería tener un parto natural. Y entonces, escuchando las experiencias de las mamás que habían tenido partos hospitalarios, ya me di cuenta que eran casi incompatibles, por lo menos en Barcelona, de poder tener un parto natural en el hospital es muy difícil, casi incompatible. Entonces por eso decidí tener un parto en casa. Bueno, ¿y qué es un parto natural? ¿Y cómo se dio en mi caso? Es un parto en el que básicamente una tiene tiempo, ¿no? El tiempo de relajarse, de estar a gusto y de estar en la intimidad de la casa y con las personas que desea estar, y solo las personas que una desea, que estén en ese momento. A ver, claro que parto natural no es sinónimo de parto en la casa. Muchas mujeres que deciden tener parto natural van a hospitales, allí se sienten más seguras, más protegidas, y en caso de emergencias, ¿no?, tienen todo el equipo del hospital. Pero difícilmente es respetada esta decisión. Entonces una no está tan segura porque depende del equipo médico de turno, depende, sí, de la comadrona de turno para que sea respetado el parto natural. Entonces, dadas estas circunstancias, yo decidí tener el parto natural y en casa. También la decisión, cómo se da, porque se tienen que dar una serie de condiciones. La comadrona va haciendo un seguimiento durante todo el embarazo y entonces ve, no sé, ve cómo está la placenta, ve cómo está el feto, obviamente, ve el nivel de azúcar, cómo está la presión, bueno, una serie de condiciones que se tienen que dar para que el parto en la casa sea viable. Si no, la comadrona es la primera persona que te dice: no, mejor vayamos al hospital. Tampoco es una cosa de exponerse, ¿no? Porque sí. Y entonces en casa, bueno, en mi caso, en mi experiencia, empezaron las contracciones y empiezan las contracciones en la mañana y todavía no son muy fuertes, y entonces, bueno, preparo algo para comer. Yo no podía comer nada, pero preparo para después, porque es para después del parto, digo. Y luego las contracciones seguían, no eran nada fuertes, y entonces para que continuara el trabajo de parto, porque yo ya estaba de 42 semanas, empiezo a subir y a bajar las escaleras de casa, porque vivo en un 4º piso sin ascensor. Entonces empiezo a subir y a bajar las escaleras. Entre contracción y contracción subía las escaleras, esperaba, luego bajaba, luego esperaba, subía otra vez y así. Y bueno, y así hasta que empezó el trabajo de parto, ¿no? Y entonces cuando empiezan las contracciones más fuertes, a mí en realidad me dolieron, creo, las primeras 2 contracciones. Porque la primera contracción, sí, porque empezaba el trabajo y me agarró desprevenida, y la segunda contracción porque ahí todavía estaba como acomodándome, creo, adaptándome, pero allí ya mi esposo, Estefan, me agarra la mano y
y él me guía, como me dice, pero acordate cómo respirábamos en el curso. No me acuerdo nada, le dije, no me acuerdo. Me dice, bueno, seguime. Entonces él empezó a respirar y entonces yo lo seguí. Entonces ahí empiezan las contracciones, la dilatación propiamente dicha, y venían las contracciones, sí, que son como unas olas de dolor, sí, sí que es dolor, pero en la medida en que uno acompaña ese dolor, esas contracciones, y no se resiste a eso, sino que acompaña esa contracción, pasa, digamos, o sea, y pasa, pero cumpliendo una función, ¿no? Y entonces, bueno, algo muy bonito que no lo habíamos preparado, pero que surgió en ese momento fue que Estefan me tomaba la mano y a cada contracción yo visualizaba, vieron estas como flores de loto, estas flores de nenúfares, en un estanque lleno de nenúfares, que en un principio estaban todos cerrados, eran nenúfares de flores blancas. Y cuando y con cada contracción que pasaba y que para mí cumplía una función porque yo acompañaba ese dolor, entonces sentía que me abría un poquito más, era una flor que se abría, y luego venía la otra contracción y otra vez, y él me hacía el movimiento así, ¿no? de que era otra flor que se abría, y después venía otra contracción, acompañaba con la respiración yo, y era otra flor que se abría. Entonces yo iba visualizando eso, y al final todo el estanque estaba lleno de flores, ¿no? Abiertas así. Y eso me ayudó mucho, a mí me ayudó, porque era esto, o sea, lo importante para mí, como me dijo una alemana, una comadrona alemana con la que hice la preparación al parto, ella nos decía que sí, que hay dolor, pero hay que diferenciar. Es un dolor muy diferente a un dolor de muelas, es un dolor que cumple una función, es un dolor que tiene un objetivo, ¿no? Entonces, y esto nos decía, que en la medida que acompañemos, en la medida en que no nos resistamos, en la medida en que, sí, básicamente es esto, que acompañemos ese dolor y no te opongas, no ofrezcas resistencia, cumple esa función. Entonces es una contracción menos que vas a tener, porque el cuerpo se va dilatando. ¿Qué pasa? Si viene la contracción y nos cerramos, esa contracción dolió y no cumplió su función, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces tienen que venir más contracciones. Entonces es más tiempo de dilatación, es más tiempo que una sufre, entre comillas. En la medida en que vos aproveches esas contracciones a tu favor, esa contracción cumple su función, entonces una se dilata y una se va abriendo y se va dilatando y se va dilatando. Entonces es más corto el periodo de dilatación. Luego cuando vino el expulsivo, en mi caso con Mel duró 1 hora y media, pero porque yo tenía contracciones suaves, relativamente suaves para el expulsivo, y nada, y fui buscando la posición, yo me movía en cuclillas, luego en el sofá, luego bajaba otra vez en cuclillas y así, porque la comadrona también cuidaba de no desgarrarme. Entonces, pero mis contracciones también eran muy suaves. Entonces íbamos buscando así la posición y al final me dijo, bueno, en la próxima contracción tiene que salir. Dice, porque está allí, mira, siente la cabecita que está allí. Entonces toqué, estaba allí, me dijo, en la próxima que salga. Y ya salió allí. Y me la puso inmediatamente arriba, sin cortar todavía el cordón, porque se esperó a que terminara de expulsar toda la sangre, que terminara de pasar por el cordón. Entonces me la puso a Mel sobre el pecho, y Mel, o sea, es curioso porque como que reptan, ¿no? Y van así como moviéndose solitos los bebés, y llegan al pecho y empiezan a mamar inmediatamente, después de un ratito de haber nacido. Y con Mel sobre el pecho y mamando,
después de un rato, ahí salió la placenta, recién allí. Y el cordón umbilical también, lo cortó allí con el papá, la comadrona con el papá cortaban el cordón, pero después de un tiempo, cuando ya había pasado toda la sangre, porque es muy importante ese aporte. Y luego recién, creo que al cabo de un par de horas, la misma comadrona examinó a Mel. No es inmediatamente ahí saliendo, ¿no? Sino deja que estén en contacto, ¿no? El bebé y la mamá y todo, y después recién las comadronas, por lo general, examinan a los bebés. Y con Ney, en mi segundo parto, que fue a los 39 años, también todas las condiciones se daban como para tener el parto natural y en casa, ¿no? Como expliqué, la comadrona hizo también un seguimiento de todo el embarazo, de cómo estaba la presión, cómo estaba el azúcar, el feto, cómo está la placenta, todo estaba normal, todo estaba bien, estaban dadas las condiciones para un parto natural. Entonces también decidimos tenerlo también en casa, porque como había ido tan bien con Mel. Y lo que no conté es que Mel en total fueron 5 horas, todo el trabajo de parto. Y entonces con Ney decidimos repetir la experiencia. Y entonces también, como habíamos hecho con Mel, en casa estábamos solamente Estefan y yo, y luego vino la comadrona, y estábamos, bueno, yo decidí tener en la sala de mi casa porque era un lugar muy acogedor que a mí me gustaba mucho, y en la mesa tenía una copita de vino, un bol con hielo, y habíamos grabado músicas que a mí me gustan mucho y muy relajantes y así, y entonces poníamos esa música.